Siguiendo con nuestro estudio acerca de por qué es por gracia la salvación, hacemos un comentario del primer audio, del primer estudio que tuvimos, de 4 elementos en los cuales citamos en ese audio. Y el primero se refiere a los factores que influyen en el hombre, como ser su naturaleza pecaminosa, la cultura que tiene, el medio que lo rodea, su ADN o su herencia biológica, su orgullo de manera natural, su ego, y principados y potestades de las tinieblas, o sea, los demonios. El segundo elemento se refiere al estado natural del ser humano, descrito en Romanos 7, 14 al 25. El tercer elemento es la situación del ser humano, descrito en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 20. Y el cuarto elemento que citamos fue lo que Dios dice del ser humano. Isaías 55, 8 al 9 describe lo que Dios estaba diciendo. Ahora, en este estudio de este día, vamos a ver por qué Dios tuvo que usar la gracia para salvarnos. Pero en este tema vamos a ver qué es lo que pasa con la ley. ¿Qué es lo que pasa con la ley de Dios? Ahora, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, y vamos a ir leyendo los versículos, no comentándolos propiamente dichos, sino vamos a leerlos, porque la Biblia se explica por sí misma. Y fundamentalmente la Biblia se explica con Jesús. Ahora, en el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos, Pablo dice, sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente, es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El versículo 20 dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. El versículo 21 dice, la palabra misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. El versículo 24. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. El versículo 27 dice de Romanos 3, entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Estamos leyendo en el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, o sea, enviada por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, uno de los más grandes apóstoles del cristianismo, quien más información, o sea, más iluminación, más inspiración recibió de Dios acerca del tema de la salvación, de la gracia. Y acá vemos que son terminantes. Es concluyente, es bien determinante. Romanos capítulo 3. En la carta, siguiendo la carta a los Romanos, el capítulo 4, el versículo 14 dice, si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Se está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su simiente heredaría la tierra. O sea, y no era solamente la tierra de Canaán. La simiente era una, Jesucristo, y a través de Cristo todas las naciones. En el versículo 15 dice, porque la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley
es no tener ninguna ley para violar. Es tremendo lo que estamos leyendo. En Romanos, siempre, capítulo 7, el versículo 14 dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Se define Pablo ahí. Otra versión dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Hay dos versículos muy importantes en este capítulo 7, del 14 al 25. Y vamos a ver que el 17 es uno de ellos. Dice, así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y el versículo 20 dice, pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Pablo está diciendo, yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Yo no quiero hacer el mal, pero eso hago. Entonces, en los versículos 23 y 25, dice el apóstol, siempre en el capítulo 7, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. Otra versión dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y que me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y la pregunta que él hace, la hace en futuro. ¿Quién me librará de esto que estoy pasando? Pero la respuesta viene en pasado. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. El Evangelio eterno, que son las buenas noticias, la buena nueva, es decir, Dios me regaló la salvación porque Dios ocupó mi lugar. Yo tenía que estar en la cruz, pero Él subió a la cruz voluntariamente en lugar mío. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios hizo y todo lo que nosotros no podemos hacer. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, en versículo 11, el autor escribe, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero, como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, de la genealogía de Leví, sino como Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Ahora, Melquisedec no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque vivió muchísimo tiempo antes. Pero es como un tipo de Cristo porque es como que no muere. En cambio, los sacerdotes, descendientes de Leví, como seres humanos, ellos en primer lugar son seres humanos. En segundo lugar, ellos necesitan pedir perdón antes de realizar el sacrificio mismo. En cambio, Melquisedec no necesita pedir perdón. Él vive para siempre.
Los otros sacerdotes mueren. Su sacrificio es de una vez y para siempre. En cambio, los otros diariamente tienen que hacerlo, hasta que venga el Mesías. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 7 de Hebreos, dice así: porque si cambia la clase de sacerdotes, también cambia la ley. Claro, porque hubo un cambio. Jesús, al cumplir todo su ministerio, ¿qué es lo que hace? Reemplaza a todo el sistema del sacerdocio arónico o levítico, y Él es el único sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Y también es el Cordero el que ocupa nuestro lugar. Él cumplió con lo que establecía todo el sistema sacerdotal y de sacrificios y de ritos del santuario. En los versículos 13 y 14 dice: ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. La ley de Moisés dice que de esa familia nadie puede ser sacerdote, y nunca un sacerdote ha salido de ella. En el versículo 18 dice: así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. No pudo cumplir su objetivo. Estoy leyendo la Biblia, no la estoy comentando. Es la palabra de Dios que está respondiendo a preguntas y a inquietudes, a interrogantes que tenemos acerca de la ley. En el versículo 19 sigue diciendo: esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso, ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor, y eso nos permite que seamos sus amigos. Ese algo es Jesucristo. El versículo 20 dice: además Dios juró que tendríamos un sacerdote diferente. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin que Dios jurara nada. Versículo 22 dice: por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos a Dios o con Dios un pacto mejor. Hay un nuevo pacto. El versículo 28 dice: a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Acá tenemos algo tremendo que nos da una esperanza maravillosa. Estamos liberados de la ley. Todos los versículos que hemos leído apuntan a eso, liberados de la condenación de la ley, pero a su vez se explica, el mismo autor, Pablo, dice que él no puede obedecer esa ley. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de hacerlo. Esos factores que nosotros leímos al comienzo, que representa el estudio de la primera parte en el audio anterior, demuestran nuestra incapacidad de poder ser obedientes. Nosotros solo podemos tener una obediencia externa. La obediencia externa me dice: bueno, y en realidad a mí nadie me puede decir que yo mato o maté a alguien. A mí nadie me puede decir que le estoy robando la mujer a alguien. No. Nadie me puede decir que le estoy robando a alguien. Y eso es verdad. Pero esa es una obediencia externa. Materialmente no lo hago. Pero ¿qué pasa si yo codicio a la mujer de mi prójimo sin que nadie se entere? Solamente dos personas sabrán, Dios y yo, y ni siquiera la persona codiciada. Para Cristo, y lo explicó bien, ya violé el mandamiento de no adulterarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Nadie lo sabe, en mi mente.
Y yo puedo robar, yo puedo matar. Cuando odio a una persona, en mi corazón nadie lo sabe, ni esa persona. Pero para Dios yo ya maté, ya violé ese mandamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es que la ley de Dios sea mala. La ley de Dios es perfecta, santa, justa y buena. Y nuestra naturaleza, como es, todo lo opuesto. Entonces, Dios no puede exigirnos a nosotros que saltemos hagamos salto alto y saltemos un obstáculo que tenga 3 metros y estemos enfermos, con las rodillas hechas pedazos, con reumas, con artritis, con dolores musculares. No se puede, es imposible. Los estándares de calidad del cielo, de la vida del cielo, son absolutamente diferentes a los estándares de calidad que nosotros manejamos. No podemos nosotros, por nuestras obras, llegar a eso. Por eso Dios sabía nuestra naturaleza, nuestras posibilidades. Por eso Él envía a su Hijo, Jesús, que es Dios, ocupa mi lugar y a través de Él yo tengo el derecho de entrar al reino de los cielos. Y Él me regala esa salvación. Porque habíamos leído, Él cuando lo hizo no pidió nada a cambio a nadie. Porque la salvación es un acto que se produce fuera de nosotros. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. La obra del Espíritu Santo fue hecha por Jesús. Jesús ocupa nuestro lugar, pero la obra del Espíritu Santo es una obra que se produce dentro de mí. ¿Para qué? Para que Dios vaya transformándome. Pero esa obra del Espíritu Santo dentro de mi vida, aún recibiendo, fíjense, recibiendo yo el fruto del Espíritu, que se produce, que recibo en mí, que es amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, dominio propio. 9 frutos, 9 elementos, 9 características. Un momentito, esas no son mías, son que Dios me las puso. No son para mi salvación, es Dios obrando en mí, no para mi salvación. La salvación es algo fuera de mí en la cruz del Calvario que lo hace Jesús. La obra del Espíritu es para una obra relacional con los seres humanos aquí. Y a su vez me da dones. ¿Para qué? Me da los dones para que yo pueda hacer la obra que tampoco va a ser mía, porque Dios dice, y lo hemos visto en el estudio anterior, que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, aún antes de la fundación del mundo. Es decir, todos ustedes y yo, nuestros nombres fueron inscritos por Dios mismo, por Cristo mismo, antes de que Él creara el mundo. Ni siquiera estábamos presentes, ni existía un solo ser humano. ¿Y quién puede quitar de ahí? Nadie, absolutamente nadie. Dios ya había inscrito nuestros nombres. Al venir el pecado, el hombre cayó, pero Dios activó su pacto para salvar al ser humano. Investiga la palabra, estudia la palabra, gózate en ella y pídele la sabiduría a Dios para que te muestre por qué es por gracia, para que tengas la alegría más grande que podamos tener, que Dios te salvó a pesar de las características que tenemos.
nos impiden. Fíjense lo que dice Pablo. No puedo hacerlo, no puedo obedecerla. ¿Por qué en tanto insistimos entonces en que el hombre tiene que ser obediente? Lo único que puede ser es obediente de manera externa y nadie sabe su mente y su corazón, que son desastrosamente pecaminosas. Gracias a Jesús porque nos ha salvado. Dios les bendiga.